en Perú, en su país. Bueno, una breve biografía de Mario Vargas lo pone a Infobae. Fue hijo de, vamos a ver, uno de los escritores más influyentes de la literatura hispanoamericana. Vamos a compartir la pantalla, ¿no? Me confirma si está compartiendo la pantalla, por favor. Ya. No, ahora sí. Ya, nació en el año de 1945, perdón, nació en el año de 1936 en la ciudad de Arequipa, Perú, en el seno de una familia de clase media. Hijo único de Ernesto Vargas Maldonado y de Dora Llosa Ureta. Evidentemente, su infancia estuvo marcada por la separación de sus padres meses antes de su nacimiento. Y entonces él creció creyendo que su padre había muerto. Pero más adelante se encontrará con él y él mismo comenta que le marcó la vida, que en todo caso fue un encuentro no tan agradable, lo que debería ser un encuentro de un padre con un hijo, pero lo cierto es que para él le pareció desagradable totalmente, ¿no? En 1945 regresó a Perú, pero donde regresó a Perú, sí, cuando su abuelo ya fue nombrado prefecto de ese departamento de Piura. Y en esta etapa fue cuando Mario, a los 10 años, conoció a su padre, como hemos dicho. Se mudaron a Lima con su mamá, donde la relación con su padre se tornó tensa. Él contará que su padre lo maltrató físicamente y que no quería que fuera un literato, no quería que se dedicara a la literatura, ¿no? Un hombre severo, un autoritario, no aceptaba la inclinación de su hijo por la literatura. Por eso que a los 14 años, Vargas Llosa fue enviado al Colegio Militar Leoncio Prado. Y en ese colegio él experimenta una vida dura de disciplina también y que le lleva a plasmar ese estilo de vida en una de sus obras literarias, que fue La ciudad y los perros. Bueno, fue periodista, él trabajó en algunos diarios, estudió también Derecho en la Universidad Mayor de San Marcos, Derecho y Literatura. Y algo muy interesante, que ya él lo va a ir diciendo, él lo va a ir comentando en la entrevista que le hacen, que él siempre jugó esto de la literatura con la política. Bueno, entonces vamos a ver los temas que Mario Vargas Llosa mencionó en esta entrevista. De hecho, hago esta reflexión a partir de la entrevista que le hicieron en la BBC en el año 2023, creo que fue la última entrevista que le hicieron, años antes de morir. Si no me equivoco, no, sí, ya cuando él tenía 83 años, murió de 89, o sea que 5 años atrás le hicieron esta entrevista. Les dejaré ahí en el link la entrevista, en la descripción del video. Bueno, a ver, hay algo importante que él comenta cuando le hacen estas preguntas. A ver, vamos a ver ahí si me ayudan. Estamos compartiendo pantalla, ahora estamos compartiendo pantalla. Bien, entonces resulta que uno de los puntos importantes de lo que habla Mario Vargas Llosa es sobre la disciplina. Él comenta que llevó una vida muy disciplinada, que trabajaba de lunes a sábado y con un horario, con las cosas bien ordenadas, pero que el trabajo que él hacía casi no lo tomaba como un trabajo, sino como algo placentero, ¿no? Que el trabajo le parecía muy placentero. Sus obras evidentemente fueron estructuradas y pensadas, pero no es que tampoco lo agobiaban. Él intentó que su vida fuera placentera en el trabajo. ¿Y por qué esto es una enseñanza para nosotros? Porque generalmente vivimos en un mundo donde el trabajo nos parece bastante agobiante y puede ser que hemos elegido pues algo que no nos gusta, algo que de pronto lo elegimos porque nuestros padres nos dijeron, porque con eso íbamos a ganar más dinero. En fin, eso hace que nosotros a veces elijamos mal, elijamos un trabajo agobiante.
De hecho, la cultura de hoy, eso es lo que espera que nosotros produzcamos. Importa poquísimo la parte humana del individuo en todo caso. Bueno, pero la disciplina es importante en todo caso, ya sea que hagamos un trabajo que no, nos agrade poco o nos agrade mucho, pero la disciplina, como ha dicho Mario Vargas Llosa, es sumamente importante. Otra de las cosas importantes que él menciona en esta entrevista es que él buscó evitar siempre los excesos. Si bien es cierto, anterior se dedicó a fumar o a beber alcohol, él comenta que una vez dejado todo esto, pues lo cambió de vida, evitó los excesos y los vicios, hacía una hora de ejercicio antes de empezar su vida de trabajo. En esta cultura también nosotros tenemos muchos excesos que pueden dañar nuestra vida, muchas adicciones, muchos vicios que no le tomamos tanto en cuenta y que forman parte también de la disciplina, ya sea en el trabajo que tengamos, ¿no? Las adicciones matan, las adicciones debilitan la vida, debilitan la salud. En todo caso, él habla de que es importante evitar esos excesos y esos vicios y hacer ejercicio activamente, ¿no? Y aquí hay una parte muy importante que es la actividad mental. Obviamente, un hombre que leyó desde pequeño, un hombre que estuvo envuelto en el mundo del periodismo, estuvo envuelto en la vida política también. Entonces, él dice que la actividad mental mantiene esa juventud, que aunque el cuerpo se deteriore, aunque la cara se arrugue o uno se encuentre limitado de sus fuerzas, pues en todo caso la actividad mental es la que mantiene la juventud a través de la lectura. Él dice que a través de la lectura fue como redimido, fue liberado. Perdón. Estamos en vivo con con todos los efectos, sin edición, sin filtro. Bueno, volvamos al caso. Entonces, lo cierto es que la actividad mental mantiene siempre viva el espíritu en todo caso. Una persona que lee, una persona que lee no solamente libros, sino también lee la realidad en cuanto la interpreta para bien, se mantiene siempre joven, ¿no? Entonces, ¿cuánta falta hace que nosotros retomemos la lectura? El Ecuador es un país donde tiene un bajo índice de lectores. Y si no somos lectores, pues estamos destinados a no tener un juicio crítico. De hecho, yo siendo profesor de literatura en la institución de trabajo y en las instituciones que he trabajado, he tenido que observar con mucha tristeza la falta de lectura, la falta de hábito de lectura. Y es que ya no solamente son los chicos, sino que sus propios padres ya no leen. Entonces, eso hace que uno pues, se envejezca prematuramente. Entonces, Vargas Llosa dice que la actividad mental mantiene esa juventud. Y de hecho, pues él a sus 89 años se lo veía lúcido. Él decía que en algunos momentos perdía la memoria, pero en todo caso, pues él se mantenía siempre joven, ¿no? La lectura es importantísima. Mario Vargas Llosa fue también un hombre político, un hombre que jugó con la literatura y la política a la vez. No solamente hizo de sus letras un mundo paralelo, sino que lo trajo también a la realidad. Y él en esta entrevista manifiesta que la política debe ser gobernada por las ideas, no por las pasiones. Y eso pues es una lección para los políticos de hoy que no tienen ideas, que no tienen un plan claro, ni tampoco tienen, digamos, una visión del servicio a los demás. Fíjense, por ejemplo, acabamos de elegir a un presidente, ¿no? Y los dos candidatos que quedaron últimos acá en Ecuador para la segunda vuelta. Yo recuerdo haber leído el programa de gobierno de Daniel Noboa, ¿no? Y para mí ese trabajo, yo como profesor se lo hubiese mandado a escribir nuevamente.
porque en un formato desagradable y también con faltas de ortografía, con faltas de puntuación. A duras penas aparecía un punto y coma o aparecía una coma donde no iba. Es una cosa terrible. Lo mismo también el programa de Luisa González, era un escrito pasional, digo, una cosa como una carta a Santa Claus, algo así como utópico, ¿no? Entonces, la verdad es que las ideas deben estar apegadas a la realidad, como dice Mario Vargas Llosa. Y lo peor es que hoy esas ideas son menos importantes hoy, porque el mundo de la imagen ha reemplazado a las ideas, ¿no? Entonces el político de turno, como diría él, se presenta como el que entretiene. Lo más importante es la imagen, el cómo lo vean, el cómo se presenta, inclusive hasta la vida privada de él. Entonces no predomina la imagen. La gente se deja llevar digamos, por la imagen del político, no por sus ideas, ¿no? Y entonces, volviendo al caso, esos dos programas de gobierno que yo leí, entonces no eran ideas concretas, no eran convicciones, eran todas unas utopías inalcanzables, plagadas de lenguaje de la Agenda 2030, en fin. Entonces, Mario Vargas Llosa indica que la política debe ser gobernada por ideas y no por pasiones. De hecho, pues, él en sus obras critica dictaduras, en sus obras critica el autoritarismo, en sus obras él critica muchos abusos de los derechos humanos. Es interesante porque él en su vida política empieza admirando muchísimo a la Revolución Cubana y él manifiesta que fue socialista desde el principio, pero se desencantó, se decepcionó en todo caso porque no encontró en el socialismo un principio que defendiera lo que él defendía, ¿no? Y finalmente, pues él muere o termina siendo libertario, ¿no? Defendiendo las ideas de la libertad, defendiendo los derechos de los demás y de los individuales también. Bien, ¿qué más nos dice Mario Vargas Llosa en esta entrevista que les hace? Cuando en este mismo ámbito, cuando las ideas no son parte de un programa político o de los principios de una persona, entonces se produce, digamos, una pobreza intelectual, precisamente porque no se tienen las ideas que deberían guiar, digamos, los programas políticos o las intenciones políticas para gobernar un pueblo, ¿no? Las imágenes son perecederas, por eso es que no dura, ¿no? Porque una vez que se deteriora la imagen del político, entonces pues termina decepcionando a los demás, porque la verdad es que la imagen del político. Bueno, pues Daniel Noboa ha ganado acá en Ecuador, realmente es una imagen de un hombre joven, uno pues puede idealizarlo, de hecho mucha gente lo ha idealizado y es interesante como mucha gente lo ha idealizado, ¿no? Entonces creen que él es digamos, como el Mesías o la persona que va a salvar al Ecuador. Yo, francamente, no confío en este señor y con todo el respeto del mundo y de los que lo siguen, ¿no? Porque yo leí su programa de gobierno, ¿no? Un trabajo muy mal hecho y no sé por dónde es que pasan esos programas de gobierno que no les pasan el filtro, en fin, no sé. No sé, ahí ya no me meto más en eso. Pero bueno, se produce una pobreza intelectual de aquellos que no tienen ideas, que solamente quieren presentarse como imagen, ¿no? De manera que si un político acaba con su imagen, termina con su imagen, entonces pues habrá acabado también su vida política, ¿no? Y ¿quiénes son las personas que podrían aportar a la cultura? Bueno, pues los intelectuales, las personas que estudian, las personas que leen como él, pues, las personas que tienen una visión más allá de lo que pueden observar, las personas que cultivan su mente, que en definitiva las personas que buscan la verdad en un mundo de tanta mentira, en un mundo de tanta fantasía, en un mundo de tanta imagen. Esas personas son personas intelectuales, ¿no? Que obviamente esto viene a través de la lectura. Y Mario Vargas Llosa dice que los intelectuales han sido
han quedado como un entretenimiento nomás, como hemos dicho anterior, la imagen nada más de alguien que los divierte, y si alguien los divierte, entonces tiene que permanecer de esa forma, porque una vez que ya se mezcla con la realidad y quiere abordar los temas importantes de la vida pública o quiere formar parte de la vida pública, entonces pues como que las personas empiezan a criticarlo, ¿no? Y empiezan a decir, este intelectual, ¿cómo va a ser posible cómo va a ser que se ponga a meterse en la vida pública, sea ya los intelectuales, ¿no? Cuando realmente los intelectuales, como dice Mario Vargas Llosa, son los que estamos llamados a formar parte de la vida pública, de la vida política, para que no se den los fracasos que se están dando, porque el intelectual no participa, es como en un mundo relegado, en un mundo paralelo viven ellos, ¿no? Pues no debe ser algo así. Deberían salir en la protesta de los sistemas que atentan contra los derechos, evidentemente, ¿no? Y contra la dignidad humana, pues, porque ahí está el detalle, ¿no? Que se defienda la dignidad humana. Bueno, nosotros desde el punto de vista del cristianismo entendemos que la dignidad humana es, pues, haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, como dice la Sagrada Escritura. Otro tema importantísimo que aborda Mario Vargas Llosa en esta entrevista que le hacen, vamos a volver ahí con las imágenes de la entrevista, es la curiosidad, dice él, ¿no? La curiosidad. A ver, las personas que han perdido la capacidad de asombrarse, las personas que han perdido, digamos, la curiosidad por explorar el mundo, entonces ya se volvieron viejos, ya no hay nada que hacer, ¿no? Porque han perdido evidentemente la curiosidad. ¿Qué es la curiosidad? Bueno, es una acción tan humana. El hecho de tratar de descubrir nuevos mundos, de tratar de explorar nuevos mundos, de tratar de conocer algo más. Eso debe permanecerse siempre vivo, dice Mario Vargas Llosa, porque si no permanece vivo, entonces el ser humano se envejece nuevamente, ¿no? Se pierde el horizonte. A mí me preocupa mucho cuando, por ejemplo, la gente toma la religión como una cosa accesoria o como una opción, cuando realmente el espíritu religioso lleva más allá de lo que la persona puede observar, más allá de los sentidos. Entonces, le despierta mucho más la curiosidad. De hecho, gracias al espíritu religioso, a la religiosidad del ser humano, es como han surgido los grandes pensadores, ¿eh? Pensemos un poco en la mitología griega, que dio a luz, digamos así, a los grandes pensadores, ya sea porque criticaban la mitología griega o ya sea porque encontraron en ello respuesta a todo lo que su pobre mundo no encontraba respuesta. Esto es muy importante, ¿no? Bueno, entonces la curiosidad, dice, si no se la cultiva, y que evidentemente esta se la debe cultivar, y se la cultiva fundamentalmente con la lectura de buenos libros, con lectura. Yo aconsejo realmente una lectura en libros físicos, porque la verdad es que en digital pues, no es lo mismo. La lectura necesita también el tocar, necesita estimular los otros sentidos. El hecho de tomar un papel, el hecho de oler el libro, eso hace que uno pues despierte más los otros sentidos y disfrute de la lectura. Entonces, para despertar la curiosidad, para cultivar la curiosidad, es absolutamente necesario leer. Si no leemos, estamos bloqueados mentalmente. Así pues, entonces, la curiosidad será una gran aliada, decía Mario Vargas Llosa, una gran aliada de la lectura, de la comprensión lectora en todo caso, ¿no? Y nos permitirá siempre estar queriendo aprender más. Y en esta entrevista él comenta o él cuenta una anécdota que se menciona de Sócrates, ¿no? Se dice que cuando a él le llevan la cicuta para ser envenenado, entonces él estaba aprendiendo persa, ¿no? ¿Cómo así? Está aprendiendo persa ya en los últimos días de su vida. Bueno, es que así es. De hecho, Mario Vargas Llosa decía que él hubiese preferido que la muerte le sorprendiera escribiendo algo, que le sorprendiera escribiendo o leyendo, ¿no? Como que el mundo se paraliza ahí cuando uno está leyendo.
muy interesante, ¿no? Porque la curiosidad y la lectura hacen que el ser humano vaya mucho más allá. Si solamente vivimos lo cotidiano, las cosas que hacemos, no nos damos tiempo para leer y para alimentar la curiosidad, que en todo caso viene aquí también con, con la reflexión, ¿no? En el caso de las personas espirituales, con los con la oración, con la visión de más allá, con la visión de uno mismo, con el conocerte a ti mismo, hace que la vida sea mucho más enriquecedora, que la vida sea mucho más interesante, ¿no? Porque ¿quiénes han perdido el sentido de la vida? Pues aquellos que mataron la curiosidad. Y aquí un pequeño consejo para aquellos que somos padres, ¿no? De pronto a veces matamos la curiosidad de nuestros hijos, matamos la curiosidad que ellos están despertando, porque pues lo queremos hacer que actúen de nuestra manera, pero realmente no es así, ¿eh? Hay que observar muy bien cuando ellos están despertando esa curiosidad. Y bueno, imagínense, Mario Vargas Llosa tuvo que batallar con que su padre no quería que fuera escritor, ¿no? De hecho, lo maltrató físicamente, pues sucede que él creía que su padre estaba muerto, pero francamente no era así, su padre no había muerto, su padre estaba, digamos, había abandonado a la familia. Y entonces, después que lo encuentra, no lo trata como un hijo, sino que lo trata como alguien ajeno a él. Y entonces resulta que lo maltrata físicamente. Eso hace que él, pues, busque, digamos, un mundo alternativo, que él en la realidad busque algo mejor de lo que está viviendo. Y fíjense cómo él, desde esa experiencia un poco dura, saca lo mejor que el ser humano puede sacar, ¿no? Mucha gente critica el hecho del esfuerzo, mucha gente critica el hecho del sacrificio. Pareciera que vivimos en una cultura donde no quiere, una cultura que no quiere hacer ningún sacrificio, ningún esfuerzo, ningún compromiso, porque aquello le genera tensión, porque aquello le genera sufrimiento, porque aquello le genera estrés. Pero fíjense cómo Mario Vargas Llosa, en ese maltrato que recibió de su padre, en esa experiencia dura que tuvo en el colegio militar, de allí saca lo mejor de sí. Porque, por ejemplo, La ciudad y los perros es una obra precisamente que retrata esa forma de vida tan trágica que tuvo en el colegio militar, ¿no? Y entonces su padre, pues casi que mata la curiosidad de Mario Vargas Llosa, ¿no? Pero al contrario, él pues fue más bien, se superpuso a ese mundo, a esa necesidad. Entonces nos deja una gran enseñanza para nosotros que no tomemos las cosas que pueden ser difíciles, no las tomemos como una desgracia, ¿no? Sino que saquemos lo mejor de nosotros mismos, que saquemos lo mejor de nuestra vida para poder triunfar en la vida, ¿no? Digo esto porque a diario que encuentro a mis estudiantes, a veces ellos huyen del sufrimiento, ellos huyen del sacrificio, ellos huyen de la disciplina, pero lo que pasa es que tenemos a padres también que ya han tomado ese estilo de vida, ¿no? Entonces, no se exige a los hijos, no se hace valorar el esfuerzo, ¿no? Digo que Mario Vargas Llosa es un ejemplo a seguir en este sentido de superación personal, de superación en medio de la adversidad, ¿no? Bueno, entonces la lectura y la escritura fueron parte de él siempre, por eso llegó a ser un gran escritor. Y la verdad es que este hombre inspira muchísimo a escribir, este hombre inspira muchísimo a leer. Por eso he querido hacer este video para compartir esta reflexión, porque la verdad es que los seres humanos, cuando sacan lo mejor de sí, dejan una huella imborrable. Y esa huella imborrable no necesariamente que uno quiera dejarla, sino que la deja porque precisamente no ha querido dejarla. Parece contradictorio, ¿no? Pero realmente es así, ¿no? Bien, otro tema es la vejez. Ya con esto ya vamos terminando nuestra reflexión. La vejez. En un mundo, decía el Papa Francisco, creo, si no el Papa Benedicto, dice un mundo descartable, Papa Francisco, sí, un mundo descartable, es decir, donde se cree que
que la vida tiene que ser reemplazada como se reemplaza un teléfono, ¿no? Como se reemplaza una máquina. Si esto se me dañó, entonces ya lo reemplazo. Bueno, la vida humana no es así. Y en todo caso, él, desde su experiencia como una persona mayor, como una persona anciana, pues él indica esto que ya todos podemos observar. Pensamos que los ancianos no tienen nada que decirnos. Es más, hay una mentalidad tan pobre, tan inhumana, que pretende ir acabando con ellos en los últimos días de su vida. Ahí está la eutanasia, está el maltrato, los ancianatos, donde se dejan a las personas, a los padres, a los abuelos, porque se creen que son un estorbo para la cultura. Y eso lo menciona él en esta entrevista, ¿no? Al decir que, que la vejez pues no está siendo valorada, no está siendo vista como debería ser vista. Que si bien es cierto, la vejez tiene ya sus propias limitaciones, que la vejez tiene sus quebrantos, no deja de ser importante para la cultura. Y él dice, bueno, la vida es maravillosa, decía él en esta entrevista, por el fin que tiene, porque este señor pareciera que no le tenía miedo a la muerte, porque más bien él decía que quería que la muerte lo encontrara, en todo caso, escribiendo. No se preocupaba, sino que llegue cuando tendría que llegar, porque precisamente él ha disfrutado su vida como una vida maravillosa. Entendiendo pues que fue un ser humano, no es ningún santo de la Iglesia Católica, ni mucho menos, es un literato, una persona que común y corriente como los demás, pero que al llegar a esta etapa de la vida tiene que enseñarnos mucho a través de sus obras, a través de su vida, a través de sus errores, de sus aciertos, de sus errores, ¿no? Entonces, él dice que la vida evidentemente se la debe vivir y que hay que aceptar también la ancianidad. En este mundo donde las personas no quieren realmente aceptar que ya tienen 60, 70, 80 años y como su vida ha sido vacía, entonces recurren a las cirugías estéticas para no aceptar la vejez, recurren a otras formas de vida que no son las propias, ¿no? De hecho, las personas ancianas son personas venerables, son personas con una cultura importante, muy amplia, con consejos precisos basados en su experiencia. Es importante entender que las personas ancianas no deben pretender parecer jóvenes, no, sino al contrario, aceptar aquella condición, ¿no? Aquella condición que todos los seres humanos, pues, llegamos a esa etapa, ¿no? Que todos los seres humanos tenemos que encontrarnos con esa etapa. En el libro Generación Idiota, el politólogo Agustín Laje critica precisamente eso, ¿no? El hecho de que los ancianos quieren ser como los jóvenes, a los niños se lo aceleran para hacerse jóvenes, y entonces, pues bueno, se critica el adolescentrismo, dice él. Entonces, este hombre es un ejemplo de la aceptación de la ancianidad como tal, de la ancianidad, de las limitaciones de la vida y de esa visión importantísima. Por lo tanto, hay que aceptarla, valorar la vida, hay que cuidarla hasta su final. Ahora, finalmente podemos mencionar el tema de la inconformidad del escritor. Este es un tema muy importante porque ¿quiénes son los que escriben? Las personas que se sienten inconformes con el mundo en el que viven. Y la inconformidad no tiene por qué ser negativa. En este mundo que vivimos necesitamos sentirnos inconformes para plantear otros mundos, para plantear otras cosas, para renovar, para innovar, siempre y cuando esto no sea unos procesos vacíos. A ver, ¿a qué me refiero? ¿No? Es importante cambiar siempre las formas, pero no el fondo. ¿A qué me refiero? A que mucha gente piensa que progresar, que innovar, requiere dejar principios importantes que han seguido a la humanidad durante toda su vida. Bueno, vamos a concretar el asunto. Por ejemplo, pensar que hay que estar inconforme con la familia tradicional porque ya es la familia tradicional. Bueno, la familia ha sido siempre la institución que ha salvado a la sociedad de una u otra manera. Ahora, pretender cambiar aquello, pretender innovar es peligroso. Pero lo que sí podemos es
aprender a vivir como familia en un mundo tecnologizado, en un mundo de avances tecnológicos, en un mundo acelerado. Eso sí es importante. Ahí sí hay que innovar el cómo la familia debe vivir ahora, es decir, cómo los ancianos deben vivir ahora. Entonces, el escritor plantea esa inconformidad. Yo soy una persona inconforme con la forma en que está viviendo mucha gente ahora. Yo soy una persona inconforme de pronto con mis defectos y los tengo que cambiar, pero no puedo ser una persona, digamos, que pretende cambiar todo desde cero para presentarme como el gran innovador, como el que está a la moda, el que está al tanto de todo. No, pues el ser humano es el mismo desde todos los tiempos. Entonces, Mario dice que la inconformidad forma parte del escritor, ¿ya? Por eso se crean mundos paralelos, por eso se crean personajes en donde coloca algunas de sus propias características, de sus propias inconformidades, en donde coloca sus anhelos, sus virtudes, sus defectos, porque precisamente o los quiere arreglar o los quiere mantener, pero son personajes inconformes, ¿no? Los que aparecen en cada una de las escrituras. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Bueno, pues entonces, Mario Vargas Llosa nos deja una gran enseñanza para este mundo actual. El valor de la disciplina, el evitar los excesos, el formar parte de la política, no solamente como crítico o como criticón, sino como personas que aportan a la vida política también. Yo creo que los ecuatorianos debemos ya despertar y empezar a formarnos políticamente también. La verdad es que yo como profesor, puedo decirlo, no he sido formado tanto políticamente, ¿no? Me he tenido que leer individualmente, he tenido que buscar fuentes de lectura para tomar una posición política, de tal manera que en estos últimos años pues no he definido mi postura política porque estoy en ese proceso de formación política en lectura. Tanto así que pues me vi obligado a no elegir a ninguno de estos candidatos porque ninguno de los dos me convencía como tal. Bueno, entonces el valor en la vida política, el que las ideas valen mucho más que las imágenes, que mantengamos las ideas, las convicciones para formar parte de esa política también, que si somos intelectuales formemos parte de la cultura, que aportemos a la cultura, que no solamente seamos, digamos, como los predicadores nada más, sino que hagamos algo como intelectuales, como lectores. Que fomentemos la curiosidad, porque la curiosidad junto a la lectura hace que el ser humano pues no envejezca intelectualmente, sino que se mantenga siempre vivo, se mantenga siempre anhelando anhelando vivir, anhelando explorar otros mundos, y que esas experiencias de la vida diaria pues pueden convertir a un escritor, digamos, en prolífero, porque las experiencias diarias son aquellas que nos permiten también imaginar otros mundos. Finalmente, Mario Vargas Llosa pues, nos deja una gran lección de vida, aceptando su vejez, en su vejez reflexionando sobre su propia vida, aceptando de pronto sus errores y cambiando de idea inclusive, porque de socialista pues, se pasa a libertario. Bueno, esperamos que le haya gustado esta transmisión, que por cierto, desde el inicio se me bloqueó, ¿no? Yo soy el que hace todo, no tengo un equipo atrás que me está siguiendo, ¿no? Yo mismo tengo que estar moviendo equipo por allá y equipo por allá. Les agradezco muchísimo a aquellos que estuvieron observando el video y a aquellos que lo van a observar en diferido. Gracias por apoyar. Suscríbanse al canal para continuar con este trabajo. Hagan sus observaciones, dejen sus comentarios. No sean tan duros, no, mentira. Hagan los comentarios que ustedes quieran, porque eso es la crítica es lo que nos hace crecer a nosotros, quienes nos dedicamos al mundo de la cultura, al mundo de las letras. Gracias, muchas gracias, y nos vemos en un próximo video.